Y tenemos un invitado que es Guillermo Moreno, que como les decía, en el día de ayer, cuando nos escribimos para que venga aquí al piso, estaba muy interesado de hablar de este tema, y me voy a acercar director, me voy a acercar y le digo a la cámara 2 para dialogar un poquito con él. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor. Guillermo, bueno, una semana triste más para lo que es nuestra región querida, de Latinoamérica. Más de 4 semanas en Chile de saqueos, torturas, secuestros, 14.000 detenidos hay en Bolivia. Que seguramente pudiste escucharlo a Evo a la noche, y tanto con Embón, que fue la primera vez que habló para un medio aquí en la Argentina, Evo Morales. ¿Qué reflexión tenés para hacer con respecto a la situación hoy de Bolivia? Mira, nosotros con mi equipo hace más de 2 años que publicamos todos los lunes una reflexión hecha desde el mundo económico. Somos economistas, sociólogos. En mi caso soy economista, pero bueno, en el equipo hay ya van más de 2 años que todos los lunes en un diario especializado sacamos una columna. Y también hace más de 2 años que alertábamos sobre un concepto nuevo para la práctica política, conocido para algunas disciplinas como la sociología, pero también incorporado a la economía, que es un concepto muy difícil de comprender porque no te deriva a la acción directa. Cuando vos decís, hay un golpe de Estado, inmediatamente tu cabeza se formatea y te posicionás, o a favor o en contra. Le brindás la solidaridad a las víctimas y a partir de ahí viene tu práctica. Por eso hay conceptos ordenadores que incitan a la acción, y por eso es tan importante la teoría. Si bien la práctica es muy superior a la teoría, como enseña su santidad, los conceptos te ordenan. Este concepto que nosotros venimos blandiendo de hace más de 2 años es el concepto de anomia. Un concepto que dio origen a la sociología ya a mitad del siglo XIX en Francia, mientras los ingleses ordenaban la economía porque tenían que administrar su imperio, entonces desarrollaban cómo iban a administrar sus negocios, y ahí nace esta disciplina. Los franceses, que ya le habían cortado la cabeza al rey, ya había pasado Napoleón, dijeron, mire, acá hay un lío. Vamos a ver, y ahí empezaron a reflexionar sobre determinados temas y apareció otra disciplina, también reciente, que es la sociología. ¿Por qué te digo esto? Porque en lo que nosotros veníamos transitando y anunciando que no queríamos en la Argentina, producto de los desequilibrios extraordinarios que había generado el gobierno de Macri en la economía, nos empieza a indicar la posibilidad de reflexión de lo que puede estar aconteciendo tanto en Chile, donde fracasó el neoliberalismo como la socialdemocracia, como en Bolivia. Porque está claro que en Bolivia no es un Pinochet, porque si no estaría Pinochet. Pero claro. Y en este momento estaría el Estado Nacional lleno de presos. Vos que sos economista, y le voy a pedir a la producción, yo lo tengo acá, si entra a mi Twitter un minuto, yo puse algunos datos económicos, porque vos estás haciendo una referencia, si se quiere, en algún punto, y vinculándolo con la economía que pasaba aquí en la Argentina y el peligro que esto sucediera con gobiernos neoliberales como en Chile o como aquí. No, lo que estoy diciendo es, hay un concepto, sí, que no nos lanza directamente a la acción, sino a lo ha reflexionado en profundidad, que es el concepto de anomia, que es falta de normas, incapacidad de administrar. Esto lo empezamos a decir el lunes. El jueves, Putin hace la declaración más tremenda que se podía hacer sobre nuestra Hispanoamérica y el cono sur de Hispanoamérica, que es: siento un olor a Libia. Y yo te quiero decir en esto, si me permitís un segundo antes de entrar en los datos, porque va más allá de los datos.
Los datos son importantes, pero va más allá de los datos. Porque yo quiero recuerdo, por eso, quizá creo que hoy es muy difícil que alguien te pueda dar una comprensión acabada de lo que está pasando. No, absolutamente, Lo aparte que esto cambia podemos- minuto a minuto. Lo que podemos es reflexionar sobre algunos temas. Y yo recuerdo que en el 2011 me estaba yendo del gobierno. Después arreglamos con la presidenta, me quedaba 2 años más y me fui en el 13. Y entonces me invita a comer el embajador francés. Yo le digo, mire, no vale la pena porque yo me estoy yendo del gobierno. No, pero querría reflexionar con usted, sé que se está yendo. Año 2011. Bueno, muy bien. Fuimos a la embajada de Francia a almorzar. Y entonces el embajador francés, exultante, un sociólogo importante, formado en la Sorbona, etcétera, etcétera. Embajador francés de aquel momento. Sociólogo, por cierto, formado en la Sorbona. Esto no es un tema menor. Empieza a reflexionar sobre la primavera árabe. ¿Te acordás la primavera árabe? Sí, que por supuesto. comenzó en Egipto por la escasez de trigo, ergo pan. Y ahí se armó. En realidad Egipto fue el segundo, el primero fue Túnez, con un vendedor ambulante. Y entonces me dice, en Francia estamos exultantes porque al fin llega la Revolución Francesa de fin del siglo XVIII al norte de África. Él estaba exultante, me decía, llega la democracia, llega el modelo liberal, llega una economía de mercado. A ver para dónde vas, porque digo, es muy interesante la información, termino. pero digo para la gente, Y para termino. quien nos está Y mirando. termino. Sí, Un grupo de compañeros estábamos diciendo que en ese momento en África estaba terminando la Revolución Francesa. Ahí el embajador dejó los cubiertos y no comió más. No reflexionamos más. No hubo ni postre, llegó el postre y nadie lo comió. 8 años después, ¿a vos te parece que en el norte de África llegó la Revolución Francesa o terminó? En el norte de África, ¿llegó la democracia o la anomia? la anomia. Muy bien. Ahora, pero Si esto llegó a Hispanoamérica, sí. estamos en una situación extremadamente complicada. Pero a ver, pero los puntos de partida son distintos con Bolivia, me parece, y por eso te lo quería linkear con un poco con los datos económicos. Porque, a ver, ¿Evo quería seguir en el poder? Sí. ¿Evo hizo un plebiscito que no le salió favorable para seguir en el poder? Sí. La Corte Suprema de Justicia lo habilitó para poder participar de una elección, en la última que se declaró que había sido fraude. Sí, La Corte Electoral. la Corte Electoral. Ahora bien, los datos económicos de Bolivia, y con esto no quiero decir que esté bien o no que uno se quiera perpetuar en el poder, pero digo, no reflejan la misma situación que podés hacer vos con respecto a la anomia que existió en el norte de África. Porque la situación económica era de movilidad ascendente constante, y si lo podemos poner un minuto, el tuit que me decís que lo tenés, el que tuiteé el día 11 ¿Por qué vos del decís 11? que en Libia no había movilidad bueno, ascendente? ¿Cómo? ¿Por qué decís que en Libia o en Túnez no había movilidad ascendente? No digo que no había, digo que en Bolivia sí. Dijiste recién que no había. No, me refiero a que no es la Había misma. más que en Bolivia. Más que en Bolivia. Más que yo estuve en Túnez 2 años antes del proceso. Ujú. No lo podías creer lo que era Túnez. No lo podías creer. Era un país en ebullición, en constante crecimiento. Más, ahí se hizo la conferencia mundial de todos los funcionarios vinculados al área de comunicaciones. Te tomo la palabra, no tengo los datos No, de pero por Túnez, pero Y miremos con Gaddafi no hay duda mi- que había movilidad ascendente en Libia. Bueno, pero no era un gobierno democrático. No, digamos. bueno, pero por eso el embajador estaba contento. Acá no es el problema de si llega o no llega la Revolución Francesa. El embajador estaba contento por eso. Por eso es tan interesante. Puede ser que esa anécdota no sirva, pero a mí me parece que sirve. Los franceses estaban muy contentos porque ellos decían que llegaba la Revolución Francesa, que es la democracia. Y vos decís, no, bueno, en Libia no había Pero a ver, el democracia. paralelismo, a ver si te seguimos con la gente. Vos estás queriéndome decir lo mismo lo que fue Francia para el norte de Estados Unidos, para el norte de África, lo que es Estados Unidos para Bolivia. No, lo que te quiero decir es una cosmovisión. Lo que te quiero decir es, Occidente generó distintos esquemas modélicos para gobernar los países, uno de los cuales es la democracia. También generó un Occidente el marxismo. Ujú.
¿Está bien? Y ahí no hay democracia. Pero no, vos no me estabas hablando de democracia, me estabas hablando de movilidad ascendente. Y yo te corté con todo respeto para decirte, en Túnez y en Libia había movilidad. No, lo que quería decir con respecto a movilidad ascendente, que no es solamente movilidad ascendente, y ahora sí te pido ponémelo a pleno para que repasemos rápidamente los datos del Twitter, ¿sí? Vamos a leer acá lo que hizo Morales en los últimos 13 años en su país como presidente, ¿sí? En 2005 había 38% de pobreza extrema, ellos llaman a indigencia, sería. En 2018, 15,2%. La pobreza en el 2005 estaba en 60,6%, en el 2018 en el 34,6%. La evolución del salario mínimo, esto es en dólares, calculado en dólares, en 2005 en $54, en 2019 $304. Y la tasa de desempleo cayó a la mitad, del 8,2% al 2016, esto no está en el corte con el 2019, al 4,4%. Digo esto porque si bien las imágenes son prácticamente iguales en este momento en Bolivia como en Chile, la problemática y la diferencia económica social es absolutamente antagónica. Una reclama justamente las grandes diferencias de los privilegios de algunos contra el resto, y aquí lo que vemos en los números duros es lo inverso. Entonces, me parece extraño cómo las fuerzas militares han podido, con estos números, llevar adelante este golpe de Estado. Claro, lo que pasa es que vos lo que haces es justificar tu conclusión. No ponés en duda si tu conclusión es correcta. Y este debate debería servir. No digo que tenemos razón, ni vos, ni yo, ni ninguno de la audiencia. Debería servir para que quizás encontremos otra conclusión. A ver. Bien. Quizás lo que está aconteciendo en Bolivia y en Chile no es el proceso del golpe de Estado. Es algo mucho peor. Porque todos esos indicadores que vos pusiste, no me estás diciendo la tasa de ganancia de las empresas. Y si la tasa de ganancia de las empresas va a la baja, y la única posibilidad de recuperar tasa de ganancia es que excluyas de toda exclusión a un sector de la población. Y si lo que está pasando en Bolivia es lo que vaticinó su santidad en el 2014 cuando le habló a los movimientos populares, si lo que está pasando en Bolivia es parte de la Tercera Guerra Mundial en cuotas que el Papa viene insistiendo desde que fue elegido por el Espíritu Santo. A ver, decime qué pensás, no me digas solamente la foto entera que podría ser. Y es que yo lo que estoy diciendo ¿Vos qué pensás? Y es lo que intento transmitir, quizás no lo estoy logrando. Pero yo te digo, mirá, quizás no es un golpe de Estado. Quizás lo que hay en Bolivia en este momento es uno de los escenarios de confrontación del Papa cuando nos enseñó que estábamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Repíteme eso. Quizás lo que está aconteciendo en Bolivia y también en Chile es uno de los teatros de operaciones de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, que no se da entre infanterías que confrontan, sino al interior del mismo pueblo, entre nacionalismos de exclusión que quieren dejar afuera, excluir a importantes sectores de la población. Yo te digo, si la tasa de ganancia de las empresas bolivianas solamente se sostiene en la exclusión de una importante parte del pueblo boliviano, esto no necesariamente te amerita a vos a un golpe, te amerita pensar en un modelo distinto. Y quizá ese modelo distinto es lo que hoy se expresa en el mundo. Quizás en el mundo lo que esté pasando, en el norte de África, en Ucrania, y ahora lo empezamos a tener en Hispanoamérica. Guarda, Guillermo, porque arrancaste diciendo que claramente, yo te entiendo, te sigo, pero son muchas personas las que te están mirando, que no se vaya a entender de que esto para vos no es un golpe. Dijiste esto es peor que un golpe. Es peor. Por eso lo aclaro yo, sí. Porque en tu relato queda por momentos ambivalente que pareciera... ¿Ambivalente? No. No, lo sé, pero te lo quiero aclarar por lo que estoy percibiendo en función a cómo va tu relato. Digo, vos arrancaste diciendo que esto es peor que un golpe, y lo quiero remarcar porque si no pareciera que estás diciendo por momentos lo contrario. Quería hacer esta salvedad. Claro, porque lo que pongo sobre el debate
es a la salida de este proceso, ¿qué Bolivia vamos a tener? Si a la salida de este proceso nosotros tenemos como hipótesis la posibilidad de la inexistencia de la Bolivia que conocimos, me cambia Hispanoamérica. Y no es la Bolivia de inclusión o la Bolivia de exclusión, es Bolivia como tal. Vos viste que hay algunos chicos muy divertidos del PRO que empezaron a hablar de la Argentina del centro. Esa Argentina de la Corea pintada... del Centro, esa Corea del Centro. Sí, pero hablan de la Argentina de la del Argentina centro. del Centro, sí. ¿Y la pintan de amarillo? Bueno... A partir del dato electoral, decís vos. Bueno, sí. No, salió alguna nota de un diputado muy particular, ese Iglesias, en el retiro de contratapa de La Nación, donde empieza a explicar los argentinos que trabajamos y los argentinos que no trabajamos. Bueno, lo que te quiero transmitir y también para lo que puede estar pasando en Chile, es que quizá estemos asistiendo a una transformación mucho más profunda que la vieja contradicción de los 70. Y la vieja contradicción pre-Trump de socialdemocracia y neoliberalismo. Y que si vos querés entender lo que está aconteciendo hoy en nuestra Hispanoamérica, desde esa contradicción, socialdemócrata, neoliberalismo, quizás no estás entendiendo nada. ¿Por qué nos viene lamentando las vidas humanas chilenas y los desastres, las roturas de los hechos materiales? Porque ahí está claro que fracasó el neoliberalismo y la socialdemocracia. ¿Qué fue lo que fracasó en Bolivia para que ahora estemos así? ¿Dónde me lo ubicás a Evo Morales? Muy bien. ¿Dónde lo ubicamos a Evo Morales? ¿Dónde lo ubicás? ¿Y dónde lo ubicamos? Este es un tema extraordinario. Su vicepresidente trotskista. ¿Dónde lo ubicamos? ¿En el nacionalismo de inclusión o en un proceso de transformación donde no terminamos de comprender para dónde va el mundo? ¿Dónde ubicamos a Putin? ¿Y dónde ubicamos a Trump? ¿A Trump lo ubicamos conduciendo el neoliberalismo global cuando administra el comercio exterior? ¿Dónde ubicamos a China, que es la que va a Davos a defender la globalización de la Organización Mundial de Comercio? ¿Viste que en la última Davos estuvo el presidente chino? Sí, claro. Bien, vos no me podés decir también, que el Partido Comunista Chino ahora se hizo neoliberal el Partido Comunista Chino. No, yo lo que digo igualmente, creo que los gobiernos de hoy, de la actualidad, no son tan pragmáticos, tienen que ser para algunas cosas más cerrados, para otras cosas más abiertos. No es que hoy la lógica del mundo es distinta. Depende. La lógica del mundo es distinta. Depende. Si sos socialdemócrata no vas a administrar el comercio exterior. No vas a hacer lo que hicimos en el gobierno anterior. Si vos sos socialdemócrata, no vas a administrar el comercio exterior. No hay ningún gobierno socialdemócrata, al contrario, prohijan el libre flujo de los bienes y servicios en el marco de la Organización Mundial de Comercio. A ver, es muy interesante charlar con vos, Luciano, por conceptos y por tu mesa, que me decís que tienen de trabajo con sociólogos, con economistas, con distintos sectores y especialistas. Pero la realidad que a mí, en lo personal, que me preocupa es, con el desparpajo que se manejan a nivel internacional, vos fíjate lo que ha pasado, lo que hemos leído recién aquí, el comunicado, con el desparpajo que se han manejado con la prensa internacional, que supuestamente es lo último que tocan. No me quiero imaginar lo que está viviendo la ciudadanía boliviana. No hay duda. ¿Y cuáles pueden ser los pasos a seguir? No hay duda. A partir de esto. Y ese es el análisis que quiero que me hagas. Porque, digo, ¿quién va a conducir? ¿Quién va a conducir? Bueno, muy bien, Evo Morales. Si Evo Morales. decís... Pero mi pregunta es, Evo Morales, si se llama elecciones nuevamente, que es la idea, ¿sí? ¿Debería poder participar? Pero no hay ninguna duda. Ninguna duda, bien. Primera aclaración. Sí. Segunda aclaración. En el caso que ganara una supuesta elección que se llame, esperemos, prontamente en Bolivia, ¿va a tener la legitimidad y el reconocimiento de Estados Unidos, por ejemplo? Si gana, va a tener legitimidad. El reconocimiento no está en el marco de la legitimidad, está en el marco del poder. Estamos discutiendo la construcción de la política para la toma del poder, o estamos discutiendo la política desde las formas. Yo lo estoy discutiendo de las dos partes, porque vos fíjate... Muy bien, es muy interesante lo que me decís, de las dos formas. De las dos formas, porque yo digo, vos fíjate que a partir de un gobierno, porque a ver, era presidente hasta ese momento que renunció, ni siquiera había empezado el nuevo mandato. Si fuera desde te corto un segundo, sí. Si fuera desde las formas, y los que ahora están diciendo ahora sí guerra civil, ganan,
también los estarías cuestionando porque Por las supuesto. formas no son los indicados. Exactamente. Bien, ¿por qué no corremos entonces un poco las formas? Y vamos a lo profundo y después vamos a la forma que son tan importantes como lo profundo. Pero los dos temas al mismo tiempo es muy difícil. Los dos temas al mismo tiempo es muy difícil. Yo hoy hinqué en lo que entendí que es lo profundo. Aunque las formas son muy importantes. Pero ¿sabes por qué te digo que las formas son importantes? No, yo no dije que no, son tan importantes como lo otro. No, pero yo lo te que digo es que diferenciemos pero cuándo ¿sabes y por qué cuándo. te lo digo? Sí. Vamos a un extremo de un país que está realmente devastado, que es Venezuela. Sí. A partir de la discusión de democracia sí, de democracia no, instituciones débiles sí, o de instituciones débiles no, y por las formas, pasó todo lo que pasó, donde Claro. hay un supuesto presidente, donde Estados Unidos le hace los Por el bloqueos. fondo, Entonces digo, no por la forma, por el fondo. bueno, Por el fondo. Esa es una discusión de primer orden. digo, ¿podemos Ahí estar yo- en ese marco en lo mismo con yo Bolivia? yo te digo a vos, Libia y Venezuela hacen parte de los conflictos de primer orden. ¿El conflicto de Venezuela es de Bolsonaro o de Trump? Y yo te diría que no, es de Trump y de Muy bien. ¿Es de Trump? Muy bien. ¿El conflicto de Bolivia es de Trump o de Bolsonaro? De los dos. ¿Estás seguro que de los dos? Para mí sí. Bueno, es una opinión y la respeto. Para mí es de los dos. Fueron los dos que claramente salieron a... Pero Trump salió mucho después de Bolsonaro. Sí, salió un poco después. No, un poco no. 24 horas después. No, bastante después. En términos de horas, bastante. O sea, hubo todo un proceso donde vos indicarías que la Cancillería brasilera estaba muy al tanto, y es obvio de lo que pasaba, y rápidamente reaccionó Bolsonaro, y Trump reaccionó un tiempo después. O sea, ahí hubo informes, hubo opiniones, no fue una reacción instantánea. Eso en política internacional es muy importante, es si el conflicto de Bolivia es un conflicto de Trump, como es Venezuela, y donde Bolsonaro es un actor absolutamente secundario, y si el conflicto de Bolivia es un conflicto de la Cancillería brasilera por indicaciones de Bolsonaro. Porque el desenlace de esto va más allá de las formas, o en todo caso va a las formas profundas de la geografía brasilera. Que los sectores santacruceños y la Media Luna quieren un espacio de decisión de Bolivia es histórico. También es histórico que la Argentina nunca lo permitió. La Argentina nunca permitió la subdivisión boliviana. No es que no se planteaba en nuestra Hispanoamérica como hipótesis de conflicto. La Argentina, importante en la región, con densidad, se oponía especialmente a eso. Por eso la Argentina es la que hace de lugar donde se firma la paz en la guerra chaco-paraguaya. A ver, hay algo más terrible que de todo lo que estás diciendo, que es que esto sería peor que un golpe de Estado, que sería una tercera guerra mundial fragmentada. Eso lo dice el Papa. O lo dice el Papa. En Vos- cuotas, vos- dijo. En cuotas. Vos, Sí, vos- yo no vos- tengo vos duda. adherís. Ascribo Vos eso. adherís. A ver, Como a casi todas las cosas que dice su santidad. bien. Diría todas. Con un fin estrictamente comercial y de pelea Como dijo el económico. Papa. Como dijo el Papa. Nunca hay una guerra religiosa detrás de esto. Nunca. Acá no es el problema de la Biblia contra la Pachamama. No es la Biblia contra la... Es un error de caracterización. Que te puede llevar a una práctica política incorrecta y separarte en la Argentina de los sectores religiosos. Cuidado con eso. Tampoco encargar las tintas sobre un ala de determinadas Fuerzas Armadas de Seguridad, porque entonces estás fraccionando el país como en los 70, mientras vos tenés que construir las hegemonías que te permitan un nacionalismo de inclusión. Ahora, sí te digo que puede ser peor, porque hay que ver cómo termina este desenlace. Vos no me podés, mirándome a los ojos, garantizarme que a la salida de esto, el oriente boliviano no termine en un esquema como siempre buscó, incluso le pasó a Evo. Ujú. Bien, ahora, la Cancillería brasilera, o Bolsonaro, porque quizás ni siquiera es Itamaraty, ¿cómo está jugando este partido? Y en esto Argentina tiene una posición en Hispanoamérica, porque no es casualidad que la guerra boliviano-paraguaya, la paz se firmara acá nomás, en el Ministerio de Economía, está la mesa donde, en homenaje a donde se firmó la paz. Y hay una placa enorme y dice,
Esta paz está bajo la garantía argentina. Claro, todo esto parece... No, todo esto pasó no hace tanto. No hace tanto. No hace en la historia tanto. no es nada. Muy bien. Hoy estamos en condiciones nosotros de garantizar la integridad territorial boliviana, como la garantizamos durante más de 100 años. Porque cuando la Argentina era más importante que Brasil, y esto fue hasta la década del 60, hasta la década del 60 del siglo pasado, la voz de la Argentina permitía, y a la Argentina la construcción de la Hispanoamérica en este esquema de patria grande necesita la Bolivia como la necesita, y el Perú como lo necesita, el Chile como lo necesita, Ecuador, Colombia, Venezuela. Claro, acá empieza otro tema, que es la construcción de la geografía brasileña y quién imponía los aires autonomistas de la medialuna boliviana. Claro, Argentina, cuando Argentina tenía densidad y era Argentina en Hispanoamérica, eso... Ahora, el problema es que nos pasa hoy. ¿Y en el medio de qué estamos? En una crisis tremenda en términos externos y en una crisis tremenda en términos fiscales. Y esto lo tenemos que manejar con extremada inteligencia, entendiendo cuáles son los juegos que se están dando, teniendo como guía lo que el Papa viene diciendo desde hace mucho tiempo, no pensando que esto tiene que ver con Le Monde Diplomatique y algunos análisis que andan por ahí, o diciendo, como escuché ayer en el canal, guarda que estos golpes vienen para la Argentina, peligro en Argentina, esto lo vi acá, peligro, cuidado con eso, porque repetir escenarios de los 70 es cómodo, pero quizás es incorrecto. Y si es cómodo y es incorrecto, las soluciones van a ser Aparte, malas. me parece que no tiene ningún sentido hacer ese tipo de análisis. Pero ayer fue acá con Berbisky. Fue en este canal, en vez de entrevistarme a mí, lo estaban entrevistando a Berbisky. Berbisky estaba diciendo eso. Pero era una opinión de Berbisky. No, por eso. Bueno, pero el problema es que Berbisky tiene sus influencias en algunos sectores de construcción, de pensamiento y de toma de decisión de algunos muchachos que van a tener mucho que ver con las decisiones en la Argentina. Me gustaría ver, y le pido a la producción, a que están rápidos de manos, tener algo que fue magistral, que fue la entrevista de Embom ayer en exclusiva para la Argentina, algún fragmento de lo que fue la entrevista y mis felicitaciones para él. A ver si podemos tenerlo ahí a mano, me dicen ustedes. Lo están ahí buscando, una entrevista que costó muchísimo realmente poder tenerlo. También estuvo con Mujica, donde tuvo definiciones realmente muy alarmantes y preocupantes para la región. Nosotros estamos cerca y algunas expresiones que coincido con vos. A ver, dale, veámoslo. Al Evo le expulsan, como Carlos de Mesa, algunos cívicos, entre ellos Camacho, pero pretenden ahora que vuelva Gonzalo Sáenz Lozada. Carlos de Mesa, ustedes saben muy bien, era vicepresidente de Gonzalo Sáenz Lozada. Los días en octubre de 2003 se ha vivido con tantos muertos y hicieron este golpe justamente para que vuelvan los que han cometido delitos de lesa humanidad, los corruptos, los separatistas. Seguramente están preparando, buscando alguna vía legal para que ellos vuelvan. A gente digna, honesta, salva, amedrenta, intimida a hacer renunciar sus cargos, los expulsan, están preparando como la gente abandone Bolivia. Quiero decirles, cualquier momento yo vuelvo, voy a volver para estar junto a mi pueblo, aunque es riesgoso, pero tenemos que estar peleando. Quiero decir a mi pueblo, al pueblo paseño, al pueblo alteño en especial, al movimiento social, al movimiento campesino, indígena, originaria. Estamos preparados para seguir combatiendo contra la dictadura y contra las políticas de privatizadores que quieren volver en Bolivia. A ver, dice, pronto volveré a Bolivia. ¿Están dadas las condiciones? Te lo vuelvo a preguntar porque uno ve las imágenes que lamentablemente son censuradas muchas veces. ¿Cuáles serían las condiciones para que Evo vuelva a Bolivia? Primero, que hubiese un gobierno que garantizara el orden interior. Que hubiese un gobierno, ¿cómo sería eso? Tiene que haber alguien que dé órdenes a la policía. Bueno, hoy hay, y las órdenes que dan son las que estamos viendo en imágenes. ¿Estás seguro? Porque esto es... Bueno, es empezar el debate... En la práctica sí. Más o menos. Ayer había un montón de videos dando vuelta de suboficiales, oficiales, policías,
los que nos cuentan en el Alto que no hay fuerza policial. ¿Vos estás seguro que hay control territorial del conjunto de Bolivia o entra por algún lugar especial, Evo? Las condiciones serían, en primero, que hubiera imperio, que esto es el Estado, que hubiera monopolio del uso de la fuerza y que ese monopolio del uso de la fuerza estuviera en aras del bien común o en garantizar las reglas del juego que entre todos construyan. ¿Cómo se logra eso hoy con las posibilidades? Si estás en anomia... Y digamos, en la cadena de mando que habría abajo de la supuesta presidenta actual. Si es supuesta, ya no hay mando. Bueno, supuesta, esto va por mi cuenta. Bueno, pero ¿hay o no hay presidenta? Bueno, hay alguien que está ejerciendo... No, pero eso nosotros podemos decir cualquier cosa. Tuvimos uno que quería ser el príncipe de la Patagonia. Es autoproclamada. Bueno, entonces no hay. Porque hay anarquía. Anomia. Vos definís, en todo caso, lo que tenemos que precisar es, la definición de anomia es sin normas. Y es el estadio peor que el de golpe de Estado. El problema es que es un concepto que en realidad no estamos acostumbrados a transitarlo. Porque siempre transitábamos con un gobierno de unas características o un gobierno de otra. Por eso fue tedioso, pero traje lo de Libia, traje lo de Argelia. Lo de Libia, que lo trae Putin con una declaración cuando viene a visitar a Bolsonaro el jueves. Se reunieron los BRICS. Baja para encontrarse con Bolsonaro y dice, cuidado con Bolivia. Reconozco este gobierno transitoriamente para que llame elecciones, pero lamento, me hace recordar a Libia. Y por eso te cuento lo de Libia. Hoy tenés 3 fracciones en Libia. Una apoyada por Francia, otra apoyada por Putin y otro que son los remanentes del ISIS. De esa Libia que vos, de Gaddafi, que genera Escosor, que genera... pero que había muchísima movilidad ascendente al estilo de ellos, pasamos que es un proceso de desintegración. Pasamos de un país que exportaba, importaba, tenía sus características, te puede gustar más, te puede gustar menos, no tiene importancia de eso porque tiene la ideología de cada uno. Pero había un país. Con Evo había un país. La pregunta ahora es, ¿qué tenemos? No, tenemos un golpe. ¿Vos estás seguro? Bueno, ¿quién es el mando? Déjame repreguntarte entonces, ¿cómo se tiene un mando en este marco? Y esto es lo complicado. Por eso hay que entender que si el elemento ordenador, que es un oxímoron, ¿no? Porque el elemento ordenador del análisis es lo que desordena, la anomia. Si vos desde la anomia empezás a entender esto, lo que vas a construir es los ordenadores políticos, con paciencia, con tranquilidad, viendo lo que hace el Vaticano, viendo lo que hace Putin, viendo lo que hacen determinados ordenadores centrales en el mundo, que para mí son 3 hoy. Trump, Putin y el Papa. Entonces yo te pregunto, ¿qué hizo su santidad en Bolivia? El discurso más importante del Papa en Hispanoamérica lo dio en el año 2014 a los movimientos populares en Bolivia. Fue a Bolivia a hablarle a los movimientos populares. ¿No es momento que el Papa venga a Bolivia, a la región? ¿No es un buen momento? Es muy interesante lo que decís, porque yo no hablo, no soy exégeta, no hablo, hay un montón que hablan por él, así que yo no. Yo lo que creo que es la última carta de pacificación, mi Papa. El tema es cuando jugás esa carta. Bien, entonces yo no me atrevo a decirlo porque creo en la iluminación del Espíritu Santo sobre su santidad. Lo que sí puedo, porque esto lo vi, es el discurso del Papa a los movimientos. En ningún país del mundo hizo eso, fue a Bolivia. No vino ni a la Argentina, ni a Colombia, ni a Chile, ni a Paraguay. Fue a Bolivia. Por ahí uno ahora empieza a entender. ¿Vos te acordás el discurso cuál fue? El de tierra, techo y trabajo. Sí. Pero eso no era lo más importante, esas eran las conclusiones. Él hizo una metodología, habló mucho tiempo con los movimientos populares. Y dijo una frase extraordinaria, dijo, los movimientos populares y los proyectos populares y los procesos populares, por ser procesos, tienen recambio. Porque es un proyecto colectivo, no es de nadie y es de todos. Bien. Muy bien. Ese esquema, y estaba Evo ahí, en el 14, ese esquema de desorden que terminamos caracterizando como anomia, trae para la Argentina una práctica política
si vos caracterizás como anómico el proceso boliviano y chileno, y otro si considerás que hay un gobierno que está mandando aunque no te guste. Porque uno de los procesos termina en una confrontación, que Dios no lo permita, pero que vos lo estás viendo en las redes. Y ese proceso de confrontación, incluso para la participación de una cancillería o de un presidente de un país importantísimo en la región, termina auspiciando procesos segregacionistas que son históricos en Bolivia y que Argentina siempre se opuso. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué Argentina fue garante de la unidad boliviana? ¿Por qué Argentina fue garante no solo de la paz con el Paraguay, sino garante de la unidad boliviana como tal? Claro, ahí empezás a hablar del interés nacional y de lo que pasa en Hispanoamérica. Y los que hacemos política en la Argentina, no podemos desconocer ese proceso histórico, no podemos desconocer el rol de la Argentina en Hispanoamérica, no podemos desconocer la importancia de la Argentina para la unidad boliviana. Perón le compraba el gas más caro a Bolivia. Viste que a veces se discute el precio Pero a del gas. propósito, ¿Por qué? para ayudar. ¿Y por qué quería ayudar a Bolivia? No solo porque somos fundamentalmente justicialistas y la justicia es lo que ordena nuestro accionar, sino porque entendía la geopolítica en Hispanoamérica. Los liberales en este momento se están y pegando nosotros martillazos en necesitábamos, nosotros prohijamos la unidad boliviana, porque si no, tenemos otro contrafenómeno que a nosotros no nos sirve. Entonces, el guiar la acción de la política argentina tiene que ser muy precisa, caracterizando correctamente de Bolivia. Mi caracterización de la correcta no la sé. Lo que sí te digo, que terminando la conversación nos vamos encontrando, en que lo que parecía una certeza ahora puede ser una incerteza. Y lo que parecía que era una realidad, emerge otra. Bien. Y que nosotros seguimos siendo el segundo país más importante de la región. Primero es Brasil, no hay ninguna duda. Hoy somos el segundo. En algún momento la Argentina fue el primero. Sí, fuimos quinta potencia mundial. Hasta los 60 éramos más importantes que Brasil. ¿Vos no querés, no desearías volver a ser por lo menos tan importante como Brasil? Por supuesto. Muy bien. ¿Y vos qué pensás que piensa Bolsonaro? Que no. ¿Y vos pensás que este conflicto boliviano no está en ese marco de la necesidad de Bolsonaro generar cohesión interna? Es muy interesante por tu visión geopolítica. Quisiera leer el tuit de hace un ratito de Evo Morales. Evo Morales, cuenta oficial, 10:10 de la mañana del día de la fecha. Nuestro pueblo pide paz y concertación. Reitero mi convocatoria al diálogo de alto nivel con mediadores para pacificar nuestra querida Bolivia y preservar la vida y la democracia. Me quiero quedar acá, no me lo cierres. Y lo miro a Guillermo. Al diálogo del alto nivel con mediadores. Al diálogo de alto nivel con mediadores. La OEA puede ser uno. El Papa tiene que ser él con Trump y Putin. ¿Quiénes pueden realmente ser altos, que tengan un diálogo de un alto nivel para poder mediar esta tremenda crisis en la que está sumergida Bolivia? Pasa que todo tiene su origen, desarrollo, crecimiento, desarrollo, hay que evolucionar y no sé si están las condiciones para eso, pero es obvio que la Argentina y Brasil... ¿Esto es un pedido a qué? La Argentina y Brasil serían los dos mediadores lógicos en este proceso, de la misma manera que fue en aquella famosa confrontación entre Ecuador y Perú. Obviamente los dos países más relevantes... Pero digo, como hoy está distribuido el poder a partir de diciembre en la Argentina y en Brasil con Bolsonaro, estos dos países claramente no pueden ser los mediadores. No, eso son opiniones raras, ¿Por porque qué? el problema que tenemos es que la conclusión no es como su palabra lo tiene que decir, el final del desarrollo de la idea. Vamos a la conclusión y después queremos justificarla. No hay ninguna razón
para que Argentina y Brasil no puedan ser los mediadores. Ninguna. Salvo que vos me quieras decir, no, hay una tirria personal entre dos integrantes. Que bueno, a ver, hay manifestaciones de Bolsonaro ya reconociéndola como presidenta, la actual, y entendiendo que había un gobierno... El tema es que no tiene importancia. De este lado también hubo declaraciones contundentes en otra dirección. Por eso digo... Y bueno, ¿qué problema hay? Es el problema de entender la lógica de lo que está pasando. Donde no sabemos si un Bolsonaro va a venir el día de diciembre a la asunción del presidente. Pero exactamente, si entendemos la gravedad del conflicto, yo escuché atentamente lo que dijo Escudé, es como si estuviéramos en la década del 70. No hay mucha diferencia, con todo el cariño y respeto y valoración que le tengo, casi no hay diferencia. Vos te vas 30 años para atrás y decías esto mismo. Explicabas que Allende, que explicaba, todo lo mismo. Entonces, y yo lo acepto. Lo que digo es, miren muchachos, puede estar pasando que el mundo cambió y las viejas categorías de análisis con los cuales entendíamos el mundo, hoy no nos permiten comprenderlo. Entonces digo, mire, quizá aparezcan otros conceptos. Escudé ni habló de la posibilidad de que haya una discusión entre nacionalismos. No lo planteó porque no está en su marco conceptual. No, a mí lo que me llama la atención es esto lo veo como un pedido, esto es un pedido. No hay duda que es un pedido. No hay otros, ¿A quién se lo está dirigiendo el pedido? No hay otros dos mediadores posibles que Argentina. Para mí, por más que digas vos que está mal hacer una conclusión a priori, yo creo que si los dos mediadores son Brasil y Argentina, no estamos en un buen momento para que sean los mediadores, porque no creo que Argentina y Brasil, de hecho, fíjate que no hay posibilidades objetivas de otros mediadores. Pero escúchame, no hay, porque el problema de Bolivia es que es frontera con Brasil. Le dijeron que peligraba la vida. Pero claro. Le dijeron que peligraba la vida y Bolsonaro dijo, acá el avión no lo pisa. Pero claro. Territorio. Entonces, ¿cómo va a mediar? ¿Cómo van a mediar? Pero los mediadores no es que no hay posibilidad de articular. Precisamente en la región, donde los dos países sustantivos son Brasil y Argentina, no lo va a hacer Paraguay. No es encontrar el lugar donde se van a... No es ese el hecho. Se pueden encontrar en Asunción, se pueden encontrar en Quito, pero sin la participación de Itamaraty y del gobierno entrante en la Argentina, no hay ninguna posibilidad por peso específico en la región. Ahora, si vos me decís, no, mirá, viene Susana, es muy arriesgado. Y obviamente no puede venir Trump y no puede venir Putin. Eso es otro juego. Seguramente en Venezuela esas fuerzas se están jugando. Estas fuerzas son de otra naturaleza, por eso no hay otros mediadores posibles que Brasil y Argentina. Ahora hay que entender el conflicto, si es desde las categorías antiguas o si son de nuevas categorías. Bueno, esto es lo que está en debate. Lo que pasa es que de este debate va a surgir si la práctica política en Brasil y en Argentina van a ser correctos, porque acá hay 4 países, Chile, Bolivia, Brasil y Argentina, en un juego simultáneo. Esto no se circunscribe únicamente a Bolivia. Por lo tanto, si tenemos las categorías adecuadas, entendemos lo que está pasando y planteamos las soluciones correctas, seguramente Hispanoamérica va a ir en un equilibrio estable hacia un futuro interesante. Y si no, vamos a estar esto discutiendo sábado por medio. Y este es un tema muy delicado. Sábado por medio en Hispanoamérica está la declaración de Putin. Lo que es Chile también, ¿no? Hablamos mucho de Bolivia. Creo que la problemática visual es similar, pero la problemática son totalmente distintas, la chilena que la boliviana. ¿Cuál es, la salida más pertinente para una situación que lleva un mes de sufrimiento para el pueblo? Mirá, primero el diagnóstico para nosotros los peronistas es fundamental, porque Chile, como bien planteaba algún otro del panel que hoy nos acompaña, era como un ejemplo. En el gobierno que yo participé, Chile era parte del debate. El hecho de la concertación, la centroizquierda. Y uno decía, la época de Bachelet estamos hablando. Es Pinochet, un poquito para la derecha Piñera, un poquito para la izquierda Bachelet. Y estas ideas en la Argentina circulan.
No, en realidad se terminó el peronismo, se terminó el radicalismo. Algunos planteaban el tercer movimiento histórico, que en realidad es un poquito de centro-izquierda y después la centro-derecha, entonces la Macri. Todas esas tonterías que durante mucho tiempo escuchamos. ¿Qué explica Chile? El fracaso de los dos, de la socialdemocracia y del neoliberalismo. Las dos caras de la misma moneda, porque no cambian nada. La transformación pasa por los movimientos nacionales. Claro, Chile no tuvo la suerte de tener la peronieva, entonces no hay una raigambre de un movimiento nacional. Necesitamos que haya movimiento nacional en Chile, no hay ninguna duda. ¿Cuál va a ser el esquema de salida? Están planteando una constitución para el año que viene. Cualquiera que esté viendo esto es largo plazo. Evidentemente tienen que ir al encuentro de algún estilo de gobernanza y el realineamiento de las fuerzas políticas. Pero a mí me parece que falta la expresión del nacionalismo de inclusión. Bien. Este chico que anda dando vuelta por acá, tiene un apellido que empieza con O. Bueno, no es eso. Es claramente la expresión de la socialdemocracia chilena. Con este fracaso poco va a poder acompañar con ideas lúcidas. Me parece que en Brasil, me parece que en Uruguay ahora, me parece que en Chile, Dios quiera en Bolivia, van a empezar a surgir los movimientos nacionalistas de inclusión, de integración, no de exclusión con las categorías europeas, no los nazis, entre comillas, que incluso el Papa dice eso no es. Estaba tratando de hacer una conceptualización. Hace 30 años que Francis Fukuyama, que era un intelectual o de un think tank norteamericano, escribió el famoso libro El fin de la historia. Es una réplica mala del título que puso un filósofo alemán. Y 10 años después él tiene que escribir otro libro desdiciéndose de lo que ha dicho. La historia continúa. Continuó inmediatamente después de qué, porque ¿a qué se refería ese libro? Se refería a la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Donde recuerdo dos cosas y con esto termino. Sí, una, un compañero que fue gobernador de Córdoba varias veces, José Manuel de la Sota, ya en aquel momento había dicho, ojo, hablábamos, ojo con la caída del muro, porque el muro se cayó para los dos lados. En el otro lado también está la dominancia o la prevalencia del llamado neoliberalismo, que tiene antecedentes, neo por nuevo, liberalismo. Me estoy refiriendo al liberalismo económico, que no es solamente una receta económica, es una filosofía de vida, es una filosofía de existencia, ¿sí? Así como los socialdemócratas, que tienen una base más materialista, digamos, de otro orden, con las categorías ya antiguas, bueno, también creían eso. Entonces, a mí me da la impresión que también aquello que se presentó como una panacea en lo comercial y en las comunicaciones, que llegó para quedarse, que es la globalización, está mostrando los efectos no queridos. Los pueblos no pueden ser parias, quieren tener identidad. Podrá ser distinta a la del siglo XVII, XVIII, XIX. Desde que se conformaron los estados nacionales, podrán mutar, si se gobernarán, habrá que buscar formas de representación. Pero vos necesitas anclaje de identidad, ¿a qué lugar ocupás en el mundo? Bien. ¿Sí? Quiero en instantes también las reflexiones de mis compañeros de mesa. Le quiero cumplir a Guillermo, 15:30 se tenía que ir, lo libero. Nosotros vamos hasta las 16. ¿Lo libero? Sí. Lo libero. Yo también, Nos vamos. A mí me parece que lo que acaba de decir Campolongo es sustantivo. Desde esa caída del muro de Berlín hasta la asunción de Trump, la socialdemocracia y el neoliberalismo era la contradicción en el mundo. Un poquito más de Estado, un poquito menos. Fundamentalmente el esquema económico era claro. Había un flujo libre de bienes y servicios. La OMC y el Fondo Monetario eran las dos columnas. Esto termina con Trump porque Trump hace algo extraordinario para el país que conducía el neoliberalismo, que es administrar el comercio exterior, que era lo que habíamos hecho nosotros. Correcto. La última vez que hablé con Escudé,
fue sobre un artículo que él escribió en La Opinión en La Nación hace muchísimos años, donde decía, mire, esto de administrar el comercio no está tan mal. La verdad que es una Como diría cosa... Guido Casca, está mal, pero no está tan mal. Esta es una cosa extraña para lo que pasa en el... Vos no podías creer que lo hubiera escrito Claro, yo. entonces yo lo llamé, es una cosa extraña lo que estás haciendo, Moreno decía, esto no rompe lo que... Bueno, claro, era Moreno, con un teléfono, en la Argentina. Cuando Trump hace eso, por eso es tan extraño lo que pasó estos 4 años. Inmediatamente Macri adscribe a un gobierno, desde su gobierno, un mundo viejo. Ese mundo viejo es el que terminó y se empieza a expresar. Por el otro lado te viene el Papa diciendo, cuidado, que hay todos estos brotes que vos ves en el mundo, entiéndanlo de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, incluso estos. ¿Qué estamos discutiendo? Los puestos de trabajo. ¿Quién va a trabajar y quién no va a trabajar? ¿Qué es lo que está en Bolivia en discusión? ¿Quién va a trabajar y quién no va a trabajar? Obvio que la forma es muy importante, pero finalmente ese posible nacionalismo de exclusión de categorías europeas que levantan ideológicamente los muchachos de Santa Cruz, muy parecido al de Brasilia, tiene que encontrar del otro lado su antagonismo, no en la socialdemocracia, no en el neoliberalismo, que Chile demuestra que fracasó, en el nacionalismo de inclusión. Y en la Argentina tenemos mucha experiencia porque eso se llama peronismo. Él se hizo judío y antes de morirse se va a hacer peronista. Es una cosa extraordinaria lo que está pasando. Gracias, Guillermo. Y esto es hacia dónde vamos a ir. Puede Muchas ser gracias que por sí, venir, puede ser que sí.